Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de texto. Ya hemos hablado sobre los textos argumentativos, los expositivos, los descriptivos y hoy nos toca hablar sobre los textos narrativos, esos textos que nos hacen imaginar muchas veces muchas cosas cuando leemos una novela o un cuento. Y el contenido del día de hoy es el siguiente. Primero hablaremos sobre el concepto de los textos narrativos, luego sobre los géneros narrativos, después sobre el narrador, los personajes, el tiempo, el estilo y finalmente sobre la estructura. Empecemos. ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo es el relato de unos hechos reales o imaginarios. Estos hechos ocurren en un tiempo y lugar determinado. Tienen un tiempo y un lugar. Puede ser presente, pasado, futuro. Puede ser aquí o en algún lugar del universo. Son regidos por el principio de la acción. Eso es importante. Todo texto narrativo tiene acciones que se van desarrollando conforme pasa la lectura. Un narrador cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Los elementos entonces de un texto narrativo son la ambientación, que incluye el tiempo y el lugar, el narrador, que es quien nos cuenta la historia, los personajes, que son los que desarrollan la historia, las acciones, y la estructura, cómo empieza, cómo se complica y cómo termina. Veamos ahora los géneros narrativos. Los géneros narrativos existentes son dos. En verso, narración literaria, que son las epopeyas, los cantares de gesta y los romances. Este tipo de narraciones en verso se daban mucho en la antigüedad cuando no había escritura o cuando la escritura no era muy difundida, ya que las personas que hacían las narraciones tenían que hacerlo de forma oral y tenían que hacerlo de una manera de que las otras personas recordaran esos relatos. Y la mejor forma de recordar es a través de la rima, de la melodía. Entonces, por eso es que ellos hacían este tipo de narraciones. Son antiguas, epopeyas, cantares de gesta y romances. Y el otro género narrativo es la prosa, que es más difundida hoy en día. En la prosa tenemos los literarios, como el cuento, la novela, la leyenda y el mito. Los no literarios, como los ensayos, los textos humanísticos y científicos. Y los no literarios informativos, como la noticia, el reportaje o la crónica. Todos ellos cuentan hechos. El narrador. El narrador es el que cuenta la historia, presenta a los personajes, los sitúa en el espacio y el tiempo, observa los hechos que le rodean o que les rodean a los personajes y muestra su forma de pensar y comportarse. Entonces el narrador es el que nos va a contar la historia, el que nos va a narrar todo desde principio a fin. Tenemos narradores en primera persona, cuando empiezan la narración con ayer fui al mercado y encontré un tesoro, por ejemplo. Está hablando en primera persona. Cuando el narrador está en primera persona, puede ser el protagonista de la narración. El personaje principal es el que narra la historia y va diciendo qué le fue pasando. También, cuando se narra en primera persona, puede ser el narrador un testigo o un personaje secundario que va a ir contando la historia de un tercero o de terceros, en la que él puede estar involucrado, es decir, el narrador puede ser parte de la historia o no. Y lo cuenta obviamente desde su perspectiva, desde cómo él ve las cosas. Y también puede ser un monólogo interior, es decir, que quien cuenta la historia es la conciencia del personaje. Podemos ver el interior del personaje y esto se da usualmente cuando el narrador es el protagonista. El narrador también puede ser en segunda o tercera persona. En segunda persona, tú saliste a comprar ayer y te diste cuenta que, y sigue la historia. O también puede estar en tercera persona, que es bastante usual ahora. Por ejemplo,
Javier tenía unas botas rojas y las quería mucho. Un día salió con ellas porque quería patear todas las piedras que encontrara. Tercera persona. Cuando el narrador está en segunda o en tercera persona, el narrador puede ser omnisciente, es decir, un narrador que lo sabe todo, que conoce absolutamente cómo se va a desarrollar la historia, que conoce cada uno de los pensamientos y sentimientos de los personajes. Es un narrador que nos va contando desde una posición privilegiada que lo ve todo. O puede ser un narrador objetivo, que es el testigo de los hechos y narra sin añadir su opinión y también se va sorprendiendo con nosotros sobre cómo se va desarrollando la historia. Los personajes. Los personajes pueden ser principales, es decir, sobre los cuales recae todo el peso de la historia. A ellos les pasan las cosas. Y entre los principales tenemos a los protagonistas, que puede ser una persona o un colectivo, un grupo de personas que actúa como si fuera un personaje, o antagonistas, que son los que se oponen al protagonista. Por lo general los protagonistas son los buenos de la historia, ¿verdad? Son los que quieren lograr algo, tienen un objetivo y les pasan cosas u obstáculos que hacen que pues se les haga muy difícil. Y los antagonistas son los que se oponen a ellos, usualmente los malos, que quieren destruirlos, terminarlos, arruinarlos. Los antagonistas también pueden ser individuales o colectivos. También tenemos a los personajes secundarios. La importancia de estos personajes es menor, es decir, de ellos no se trata la historia necesariamente, pero sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Recuerden que los textos narrativos se basan en la acción. Un personaje secundario puede ser la mejor amiga de la protagonista o el aliado del antagonista. Luego, y por último, tenemos a los personajes fugaces. Son utilitarios, por lo general sirven como para ser parte de la decoración o para hacer que la historia avance de una manera o de otra, pero así como aparecen, desaparecen. El tiempo. A ver, aquí hay tres formas de ver el tiempo. En primer lugar tenemos al desarrollo lineal. Una historia con desarrollo lineal en el tiempo es cronológica, empieza de un punto y va avanzando sin retroceder o avanzar demasiado hacia el futuro. Va avanzando a partir de un punto en el tiempo hacia adelante, de forma ordenada. Luego tenemos in medias res. In medias res es un tipo de historia que empieza por la mitad. Digamos que puede empezar con el conflicto y luego va avanzando o retrocediendo de acuerdo a cómo se va desarrollando la historia. Y también tenemos el flashback. En el flashback empieza en un punto y va hacia atrás, va retrocediendo y contando la historia de ahora hacia el pasado. En el tiempo también tenemos otras dos clases, que es el tiempo objetivo o el tiempo subjetivo. Cuando hablamos del tiempo objetivo nos referimos que las acciones o todo tiene una duración muy parecida a la realidad. Avanza cronológicamente con los espacios de tiempo según lo que es la realidad que nosotros podemos apreciar. Mientras que el tiempo subjetivo es un tiempo que el autor va manejando y puede que un día dure un montón y un año dure una página. Entonces, no es algo tan pegado a la realidad, sino de que puede variar de acuerdo a lo que desee el autor. Y también tenemos otra clasificación, que son historias de ritmo rápido e historias de ritmo lento. Las historias de ritmo rápido son aquellas que están llenas de acciones. Pasa esto, luego después esto otro. Todos son acciones una tras otra. Mientras que las historias de ritmo lento o las narraciones de ritmo lento son aquellas que son más estáticas. Están llenas de descripciones, los hechos son más espaciados, las acciones se desarrollan de forma lenta y no tienen tanto dinamismo como las historias de ritmo rápido. Ahora hablemos sobre el estilo. El estilo puede ser directo.
El narrador reproduce textualmente lo que dicen los personajes. Y aquí se usan guiones, dos puntos, comillas, etc. Por ejemplo, en la historia de Javier que tenía sus botas rojas y que salió a patear piedras, podemos decir que Javier se encontró con su vecino y le dijo, dos puntos, guión. Hola Juan, ¿cómo estás? Así es como funciona un estilo directo. Las conversaciones se ponen de manera literal usando los dos puntos, los guiones, para reproducir exactamente lo que dijeron los personajes. En el caso de lo indirecto, el narrador informa lo que dicen o piensan los personajes, modificando las palabras o frases originales. En el mismo ejemplo, Javier se encontró con su vecino Juan y le preguntó cómo estaba. ¿Sí? Estoy diciendo lo que pasó, no estoy diciendo literalmente lo que los personajes dijeron. Y por último puede ser el indirecto libre, cuando el narrador expresa las palabras o pensamientos de los personajes sin introducirlas, es decir, sin decir Javier dijo, Javier le preguntó, sino simplemente como si fuera él el que está diciéndolo. Y finalmente vamos a hablar sobre la estructura. La estructura de un texto narrativo tiene un planteamiento en donde se presentan a los personajes, se presenta el lugar, se presenta el tiempo y digamos que nos sitúa en la historia. Tiene un nudo que es el conflicto, que es lo que sucede, que hace que se lleven a cabo una serie de decisiones. Sí, es la parte, digamos, central de la historia, el conflicto, el nudo. Y un desenlace en el que el conflicto pasa y se llega a una situación de calma nuevamente, que puede ser la solución de ese conflicto. Y esa es la estructura básica de un texto narrativo. Planteamiento, nudo, desenlace. Y con esto hemos llegado al final de este video. Igual vamos a seguir hablando sobre el texto narrativo porque vamos a profundizar un poco más sobre el narrador, los personajes, los autores y me interesa que estén atentos a eso. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. Y el día de hoy voy a saludar a algunos amigos que me han escrito. Primero voy a saludar a Patrick, que dice gracias por el video, su gran suscriptor. Hola Patrick, qué bueno saber de ti, espero que te esté yendo muy bien y comunícate pronto. También quiero saludar a Sandra Milena Berrío, que me hizo una pregunta sobre un argumento emotivo. Ya te lo respondí, Sandra, en los comentarios. Espero que te haya servido la respuesta. También quiero saludar a Saraí Castro, que nos agradece, que dice que somos los mejores y que le ayudamos en sus clases. Me alegra mucho, Saraí, que seamos útiles para ti y sigue viniendo, te lo explico, por más videos. Quiero saludar a Claudia Roxana Caliba, que me felicita porque explico muy bien. Muchas gracias, Claudia. Espero que sigas disfrutando de los videos y bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!